Estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, donde por el nombre del título de este video se estarán dando cuenta que vamos a dar inicio a nuestro primer tema oficial de nuestro curso de estadística y probabilidades, el cual tiene como nombre la parte de conceptos. En este video vamos a conocer aquellos aspectos fundamentales en cuestión de la parte conceptual que deberemos tener muy presentes con respecto a la parte estadística, dado que como mencionamos en el primer video, ese será nuestro fuerte fundamental la primera mitad de este semestre. Luego avanzaremos con la parte probabilística, pero de momento nos concentraremos única y exclusivamente en el apartado estadístico. No siendo más, avancemos y veamos cuáles serán los conceptos fundamentales con los cuales vamos a trabajar a lo largo de esta primera mitad del semestre. De manera inicial, estudiantes, vamos a conocer diversos aspectos que nos van a permitir entender cómo funciona la estadística, no desde la forma netamente teórica, sino también desde la forma práctica. Para ello, es muy importante que el primer concepto que aterricemos sea el de la misma estadística. Puede que al día de hoy, al momento de escuchar la palabra estadística, se nos vengan mil ideas en la mente, porque, por ejemplo, estamos muy acostumbrados y acostumbradas de que en el mismo diario vivir escuchemos esta palabra, pero que nunca nos detengamos a pensar en el significado de la misma. Así que, por ende, empecemos dando una pequeña definición de lo que nosotros podemos entender como lo que es la estadística. En primera instancia, nos vamos a dar cuenta que la estadística es una ciencia, al igual que como podemos reconocer a la matemática, a la física, a la biología, la química e incluso la psicología, la estadística por sí sola se puede llegar a considerar como una ciencia. Pero esta ciencia, ¿de qué se separa de las otras demás ciencias que nosotros estamos muy familiarizados y familiarizadas al trabajar con las mismas? Lo podemos ver también en un enfoque de una palabra muy importante con la cual también trabajaremos de aquí en adelante, y es la palabra que conoceremos como los datos. Verá, cuando nosotros trabajamos directamente con lo que es el apartado estadístico, es muy importante tener presente que los datos van a ser de vital importancia, porque a través de los mismos es que nosotros haremos lo que se conocen como los análisis estadísticos. Así que, por lo tanto, si nos podemos llegar a preguntar qué es lo que podemos entender como datos, básicamente los podríamos referenciar como información. Puede ser información muy sencilla o información muy compleja, pero lo importante está en que los datos siempre deben comprender directamente la información con la cual vamos a trabajar. Sabiendo esto, veamos cuál es el propósito general de la estadística. Tal como nos damos cuenta aquí en pantalla, podríamos decir que la estadística se encarga de tres conceptos fundamentales. El primero de ellos lo que podemos denominar como el reunir. Cuando hablamos de reunir, hablamos de la manera en la cual podemos llegar a encontrar los datos. Un ejemplo, si yo quisiera conocer los datos de una perspectiva sobre un grupo de personas, como por ejemplo el color favorito de ese grupo de personas, la manera en la cual yo podría reunir mis datos sería por medio de diversas encuestas, lo cual significa entonces que en la palabra de reunir yo aplico directamente los mecanismos que me sirvan a mí para poder llegar a encontrar todos los datos que voy a necesitar para mi análisis. Sin embargo, también debemos dejar muy en claro desde ya que al momento de hablar de reunir los datos, no solamente las personas serían directamente mi foco fundamental. Un ejemplo muy clásico, si yo, por ejemplo, quisiera encontrar los datos de un objeto inanimado, como por ejemplo una mesa, en la cual la misma mesa me puede brindar datos, como pueden ser el color, la altura, la resistencia o incluso los materiales, en ese caso tengo que buscar diversas formas en las cuales yo puedo llegar a reunir los datos. Para eso podríamos decir que existe una rama muy interesante que es el control de calidad, con el cual yo me puedo llegar a enfocar en la manera en la cual yo puedo conseguir cierta cantidad de datos. Así que, por lo tanto, debemos tener muy presentes que para un análisis estadístico, el reunir va a ser primero la base fundamental con la cual vamos a iniciar dicho análisis. Posteriormente, avanzaremos con lo que llamaremos el análisis de los datos. Cuando hablamos del análisis de los datos, hablamos de la manera en la cual nosotros ya tenemos los datos y debemos hacer un proceso que nos permita entender qué es lo que está pasando, no solamente de pronto con el grupo de personas o con el grupo de objetos, sino en general con lo que hemos tomado como base fundamental. Cuando hablamos del análisis, debemos tener mucho cuidado porque los datos con los cuales podemos llegar a trabajar no siempre van a ser los mismos, así que por lo tanto es muy importante saber que esta parte del análisis es lo que nosotros trabajaremos en el curso de estadística y probabilidades. Vamos a conocer diversos aspectos de los análisis de datos para que de
de esa manera tengamos presente cómo podemos hacer un respectivo análisis estadístico. Finalmente, como nos daremos cuenta, el último concepto hace referencia a la interpretación. Verán, a diferencia de pronto de algunas ciencias con las cuales estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar, como por ejemplo en el tema de la matemática, nosotros en la estadística debemos tener mucha precisión al momento de definir qué es lo que está pasando con los datos. No solamente es hacer un análisis por hacerlo, sino que nosotros también podemos llegar a una conclusión de nuestra serie de datos por medio del análisis que hemos llevado a cabo. Es muy importante que esta interpretación nunca haga falta porque a través de la misma podemos darnos cuenta que los datos puede que tengan un inconveniente o puede que los datos nos estén diciendo que los resultados están muy bien. Generalmente en la estadística no podemos llegar a acostumbrarnos a respuestas positivas. Puede que hayan algunas ocasiones en que las respuestas sean negativas, pero que estén totalmente basadas del análisis de datos que hemos ejecutado. Así que como tal, aunque este proceso parezca algo corto, generalmente un análisis estadístico conlleva cierta cantidad de tiempo y también cierta cantidad de recursos que debemos tener muy presentes de manera inicial para que de esa manera sepamos cómo ejecutar debidamente el análisis. Muy bien, ya habiendo dado una breve definición de lo que podemos entender como estadística y también lo que podemos llegar a conocer en semanas posteriores, vamos ahora a hablar de otros de los conceptos fundamentales que también debemos tener presentes. Entre ellos nos daremos cuenta que uno de los conceptos fundamentales también será el del cuestionamiento del individuo. Hacíamos un breve paréntesis al momento de hablar del tema de reunir los datos, y es que generalmente cuando nosotros hablamos directamente de cómo reunimos los datos, debemos concentrarnos también en aquellas entidades con las cuales podemos llegar a obtenerlos. Fijémonos cómo nosotros hablamos de entidades, no necesariamente como personas. También podemos hablar de que objetos inanimados o incluso objetos que sean totalmente inertes nos pueden servir a nosotros para conseguir cierta cantidad de datos. Así que por lo tanto, el primer pensamiento que debemos quitarnos de una vez en estos momentos es el hecho de que no necesariamente las personas son la base fundamental en la estadística. Puede que hayan ciertos aspectos totalmente apartes que realmente nos sirvan a nosotros para poder llegar a conseguir datos. Un ejemplo, ya lo mencionábamos en el tema de la mesa, pero también, por ejemplo, podríamos mencionar aspectos como, por ejemplo, un vehículo o como, por ejemplo, el Internet, en el cual yo puedo conseguir cierta cantidad de datos referenciando directamente ese punto fundamental. Así que, por lo tanto, muy importante que sepamos que los individuos no necesariamente serán personas. Ahora, cuando nosotros consideramos directamente cuáles serán nuestros individuos de estudio, es muy importante saber que estos individuos nos pueden brindar mucha información, pero ojo, eso no significa que toda la información que nos esté brindando los individuos va a ser de vital importancia para nosotros. Puede que nosotros solo queramos concentrarnos en uno o en algunos aspectos fundamentales de esos individuos. Así que por eso es muy importante también de que en la estadística definamos lo que podemos denominar como las variables. Las variables básicamente las podemos definir como las características de todos nuestros individuos de interés. Ojo, no confundir el concepto de variable con lo que de pronto podemos tener en cuenta en la matemática. Generalmente en la matemática las variables son incógnitas que generalmente se representan por medio de una letra. Sin embargo, en este caso, en la estadística, vamos a dejar muy en claro que las variables serán aquellas características que tienen los individuos. Lo mencionábamos con anterioridad. Puede ser una característica muy sencilla o una característica muy compleja, pero lo importante está en que las variables serán netamente ese apartado. Muy bien, estudiantes, antes de hablar de otros conceptos muy relacionados al apartado estadístico, vamos a concentrarnos de manera inicial en el concepto de variable, porque como hemos dicho, puede que existan diversas características que tengan nuestros individuos de interés, pero lo importante también está en que nosotros denominemos los diversos tipos de variables con los cuales podemos llegar a trabajar. Nos vamos a dar cuenta que el reconocer la cantidad de variables y también los diversos tipos de variables con los cuales podemos llegar a trabajar van a ser de vital importancia para ejecutar un análisis debido. En primera instancia, vamos a hablar entonces de que el primer tipo de variables con los cuales podemos trabajar serán las variables cuantitativas. Tal como dice su nombre, cuando nosotros hablamos de una variable cuanti es porque estamos hablando de una variable contable, o mejor dicho, una variable que podemos clasificar de forma numérica. Debemos estar muy acostumbrados y acostumbradas de que en el diario vivir nosotros trabajamos con cierta clase de números grandes, números pequeños o incluso números positivos o números negativos. Pero lo importante es que cuando hablamos de las variables cuantitativas, generalmente estas variables
variables siempre se van a representar en una forma numérica. De una forma muy general, podríamos hablar de que estas variables son fáciles de identificar, pero de igual forma vamos a conocer que cada uno de los tipos de variables va a tener su respectiva subcategoría que nos puede permitir entender de que no solamente podemos hablar de variables cuantitativas en el sentido numérico, sino que generalmente también las podemos clasificar dependiendo del número. Así que por lo tanto veamos qué tipo de variables cuantitativas podemos llegar a trabajar nosotros. En primera instancia vamos a hablar de lo que denominaremos como las variables cuantitativas discretas, que puede que el nombre no nos dé una pequeña idea de lo que tratarán este tipo de variables, pero más adelante fijémonos que nos dicen algo muy importante, y es que en estas variables generalmente podemos tomar un número fijo de valores. Si de pronto nos llegamos a preguntar qué significa esto del número fijo de valores, básicamente estamos haciendo una pequeña alusión de que en este caso trabajaremos con números enteros. Por si de pronto no recordamos qué es un número entero, tengamos muy presente de que estos números son aquellos que no poseen ni decimales ni tampoco fracciones, son números totalmente enteros, como lo hemos descrito directamente de manera inicial. Números como por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4 o así consecutivamente, o incluso valores negativos como por ejemplo menos 1, menos 2, menos 3 o menos 4, son ejemplos muy clásicos de cómo nosotros podemos entender los números enteros. Y tal como hemos dicho, esta es la principal característica que nosotros podemos definir de una variable cuantitativa discreta. El último apartado, donde nos menciona que está entre un número finito de valores, hace una pequeña alusión de que en este caso jamás tendremos que llegar al infinito. Generalmente en las variables cuantitativas nosotros siempre tendremos un tope máximo con el cual podemos llegar a trabajar. Muy bien, estudiantes, ya habiendo definido un poquito más a fondo qué son las variables cuantitativas discretas, veamos ciertos ejemplos que nos permitan entender cómo funcionan estos tipos de variables. En el primer ejemplo podemos mencionar el caso clásico, el número de personas que pueden estar en un aula de clases o, por qué no, en un lugar específico, por ejemplo, un parque, una plaza o incluso un cine. Generalmente, cuando hablamos del número de personas, siempre nos vamos a dar cuenta que al momento de hacer un conteo de las mismas, el resultado siempre se tendrá que generar a través de un número entero. Para nosotros sería algo muy extraño que de pronto al momento de hacer el conteo nos dé un número decimal o un número fraccionario, porque debemos recordar que independiente de las características de una persona, sea alta, sea baja, sea robusta o sea delgada, generalmente la persona siempre contará como eso, como una sola persona. Así que por lo tanto podemos mencionar este ejemplo como el caso clásico al momento de hablar de las variables cuantitativas discretas. Al mismo tiempo podemos mencionar otros casos como ciertos artículos, como por ejemplo la compra de un caso interesante como pueden ser los computadores, en los cuales a mí no me interesará tener por ejemplo medio computador o 3/4 de un computador. Yo necesito el computador completo o en su debido defecto no tendré directamente el computador. Así que por lo tanto podemos mencionar de que a través de las variables cuantitativas discretas siempre tendremos como resultado un número entero de manera obligatoria. Podemos brindar más ejemplos en el foro de participación que tenemos para esta semana, así que por lo tanto haremos lo mismo con cada una de las variables que iremos conociendo a lo largo de este video. De manera inicial ya tenemos las variables cuantitativas discretas y ahora hablaremos en el segundo caso de lo que podemos hablar como las variables cuantitativas continuas. Al igual que en el caso de las discretas, puede que el nombre no nos dé mucha información, pero más adelante, como nos damos cuenta, nos dicen directamente que estas variables pueden tomar diversos valores. Cuando hablamos de que en una variable cuantitativa continua podemos tomar diversos valores, es porque no necesariamente vamos a obtener siempre números enteros. En este caso sí podemos obtener números decimales o, por qué no, números fraccionarios. Lo importante está en que en estas variables cuantitativas continuas tenemos una libertad un poco más extensa a diferencia de las variables cuantitativas discretas. Para eso mencionemos ciertos ejemplos que nos permiten entender cómo funcionan este tipo de variables. En el primer caso podemos mencionar 3 ejemplos en uno. Podemos mencionar el peso, la estatura y la edad de una persona. Observemos que en este caso ya no hablamos de la persona como la misma. Estamos hablando ahora de ciertas características específicas que puede tener la persona. En el primer caso podemos mencionar el peso. ¿Por qué? Estamos muy acostumbrados que si en algún momento de nuestra vida utilizamos una báscula para saber cuál es nuestro
nuestro peso actual, nos podemos dar cuenta que ese peso no necesariamente tiene que ser un número entero. Sabemos que la unidad de medida que tiene el peso generalmente es en kilogramos, así que por lo tanto yo no necesariamente puedo pesar 62 kilogramos, 69 kilogramos, 88 kilogramos, entre otros pesos adicionales o menores aún. En esos casos yo podría llegar a obtener un peso como por ejemplo 65.5 kilogramos. No es un resultado descabellado porque en ese caso estaríamos diciendo que mi peso actual es de 65 kilogramos con medio kilogramo de más. Así que por lo tanto, el caso del peso de una persona puede ser un ejemplo muy interesante al momento de hablar de una variable cuantitativa continua por el hecho de tomar diversos valores. Lo mismo puede suceder en el caso de la estatura. Puede que muchos y muchas ya hayamos tenido que pasar por el proceso de adquirir nuestro número de identificación y que al momento de hacerlo nos pregunte por nuestra estatura, o bien de pronto la persona que está encargada del proceso nos tome la estatura a nosotros y a nosotras. Entonces, por lo tanto, en ese caso nos daremos cuenta que no necesariamente la estatura tiene que ser de 1 metro, de 2 metros o de 3 metros. Podemos tomar diversas estaturas como por ejemplo 1.48 metros, 1.55 metros, 1.70 metros, entre muchos más ejemplos que podemos brindar. Pero en ese caso nos podemos dar cuenta que la estatura puede tomar diversos valores. Finalmente, vamos con un caso algo polémico que es la edad. Verán, estudiantes, cuando nosotros hablamos de la edad de una persona, estamos muy acostumbrados y acostumbradas de que esta misma edad la podemos brindar siempre con un número entero, que yo tengo 20 años, 21, 24, 30, 39, 38 años, entre otras muchas edades. En este caso debemos tener muy presente de que no normalmente la edad siempre tiene que ser un número entero. Van a haber algunas ocasiones en las que de pronto una persona nos diga que en estos momentos puede tener 35.5 años. De pronto para nosotros va a ser algo descabellado escuchar esa respuesta, pero si analizamos con atención la misma, podríamos decir que esa persona tiene 35 años y medio, es decir, que han pasado 35 años y medio año adicional desde que esa persona nació. Así que por lo tanto podemos corroborar de que en ese caso la edad no necesariamente tiene que ser un número entero. Así que por lo tanto tengamos presente de que estos aspectos fundamentales que podemos encontrar en una persona pueden ser de vital importancia. Podemos mencionar más ejemplos, ya sabemos, en el foro de esta semana, y para saber si de pronto tendríamos alguna duda con respecto a cómo funcionan ya sean las variables cuantitativas discretas o las variables cuantitativas continuas. Pero de igual forma veamos otro ejemplo muy curioso que podemos mencionar como las acciones en el mercado. Muchos de nosotros y nosotras estaremos acostumbrados de que en cierto momento, cuando vemos directamente algo alusivo al tema de las acciones, podemos relacionarlo directamente a los porcentajes. Generalmente los porcentajes también pueden ser variados, no necesariamente tienen que ser porcentajes enteros, pueden haber porcentajes decimales como por ejemplo 50.1%, que aunque no lo parezca es un poquito más de la mitad de lo que nosotros podemos conseguir, ya sea por medio de una acción o por medio de algún trabajo específico. Pero entonces en este caso, como nos damos cuenta, los porcentajes también pueden ser muy variados, lo cual significa entonces que equivale directamente a lo que hemos mencionado de las variables cuantitativas continuas. De esa forma, estudiantes, ya sabemos la principal diferencia entre los dos tipos de variables cuantitativas. Por lo tanto, avancemos y mencionemos el otro tipo de variables con los cuales podemos llegar a trabajar. Y en el segundo caso, podemos mencionar a las que denominaremos como las variables cualitativas, que tal como dice su nombre, en este tipo de variables, nosotros haremos la clasificación por medio de un atributo o también dicho, por medio de una cualidad. Cuando mencionamos los atributos o cualidades, no necesariamente tenemos que mencionar la parte numérica, porque ya sabemos que eso es exclusivo directamente de las variables cuantitativas. En este caso, las variables cualitativas solamente nos deben mencionar una cualidad o atributo que puede tener el individuo con el cual estemos trabajando. Pero al igual que en el caso de las variables cuantitativas, nosotros también tenemos dos tipos de variables cualitativas. En el primer caso, vamos a mencionar a las variables cualitativas nominales, que de pronto el nombre no nos diga mucho, pero más adelante nos daremos cuenta que tenemos un caso muy interesante, y es que en este caso las variables cualitativas nominales no necesitan un orden específico de agrupación. ¿Qué significa directamente el hecho de que nuestros datos no tengan un orden específico de agrupación? Veámoslo por medio de algunos ejemplos. Supongamos en el primer caso, que es el caso más particular de todos, el color favorito de ciertas personas. Nosotros podemos suponer que tenemos un grupo de
de personas ubicado en cierto lugar y que nuestro objetivo de estudio es saber el color favorito de esas personas, así que por lo tanto nosotros obtendremos ciertas respuestas muy variadas. Algunas personas nos dirán que les gusta el color amarillo, otras de pronto que les gusta el color morado, el color naranja, el color verde, entre otros muchas tonalidades de colores que podemos llegar a encontrar. Cuando nosotros ya obtengamos todas las respuestas de ese grupo de personas, nuestra siguiente misión será saber cómo organizamos directamente esos colores. Muchas personas dirán, hagámoslo de la manera en orden alfabético, es decir, los colores que van desde la A hasta la Z. Otras personas dirán, organicémoslo por cantidad, suponiendo que la mayor cantidad de personas dijo el color verde, entonces el color verde irá primero, luego irá el color blanco, luego el color azul y así consecutivamente, dependiendo de la cantidad de personas que dijeron la mayor cantidad de colores. Luego puede que haya otra forma en la cual yo organice los colores por primarios, secundarios y terciarios. Más allá de esa manera, estudiantes, fíjense algo muy interesante. Nunca estamos dando por hecho la manera en la cual yo puedo llegar a organizar todos esos colores. Esa manera dependerá directamente de las personas que estén llevando a cabo el estudio. Si para mí es más cómodo reorganizarlos de esta manera, entonces lo haré de esa forma. Pero si para otra persona lo puede organizar de otra manera distinta, también no va a haber ningún problema. Lo importante acá es que, como nos damos cuenta, en las variables cualitativas nominales, la organización dependerá de las personas o de los grupos de personas que estén llevando a cabo directamente el estudio. Otros casos muy interesantes que podemos mencionar, como por ejemplo las clasificaciones de ciertos artículos. Tal vez ustedes pueden hacer este experimento al momento de ir a una tienda que se encuentra directamente cerca a sus lugares de residencia o incluso una tienda que está cerca a sus lugares laborales. En ese caso se van a dar cuenta que la organización de ambas tiendas puede cambiar. Puede que algunos productos en la primera tienda se encuentren a la derecha, pero esos mismos productos en la otra tienda se encuentren a la izquierda. En ese sentido, nos damos cuenta que la organización de esos artículos no depende de nosotros, sino que depende directamente del tendero o la tendera, porque obviamente él o ella consideran que esa es la mejor manera en la cual pueden organizar sus artículos. Entre estas variables cualitativas nominales podemos darnos muchas más ideas, las cuales de pronto les recomiendo podemos aportar directamente en el foro de esta semana, ¿de acuerdo? Para que de esa manera salgamos de ciertas dudas de cómo podemos equivaler directamente estas variables cualitativas nominales. Mientras que en el último caso vamos ahora a hablar del otro tipo de variables cualitativas, y es que así como tenemos variables donde no interesa la organización, tenemos otras variables donde sí interesa dicho orden, y en este caso hacemos referencia a lo que denominaremos como las variables cualitativas ordinales, que tal cual como dice su nombre, aquí para nosotros el orden sí es importante. Nuestros datos sí necesitarán un orden específico de agrupación. Veamos entonces algunos ejemplos de cómo funcionan estas variables cualitativas ordinales. En el primer caso, podríamos tomar el ejemplo muy fundamental al momento de hablar del tipo de variable cualitativa ordinal, y es que en este caso podemos mencionar a lo que se denominan las encuestas de satisfacción. Puede que en algún momento de nuestras vidas hayamos hecho uso de estas encuestas, ya sea vía presencial o vía virtual o incluso vía por telefónico. Entonces, por lo tanto, en ese caso, si nosotros evaluamos bien sea un producto o servicio, nos vamos a dar cuenta que siempre hay un orden con el cual podemos llegar a clasificar nuestro grado de satisfacción. Podríamos decir que estaría desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho. Y entre esas dos respuestas primordiales pueden haber otras medianas respuestas. Pero por lo tanto, siempre nos daremos cuenta de que en ese orden de ideas va a haber una escala con la cual nosotros podemos llegar a responder este tipo de encuestas. Para nosotros de pronto sería muy extraño o extraña que de pronto encontremos una organización totalmente diferente, en el sentido que de pronto primero tengamos muy satisfecho, luego medianamente satisfecho, luego muy insatisfecho, luego bien satisfecho, entre otras respuestas que de pronto no nos dan una organización totalmente adecuada. Así que por lo tanto podemos saber que las encuestas de satisfacción funcionan perfectamente como variables cualitativas ordinales.
individuales. Mientras que en el siguiente caso también podemos trabajar con otros casos muy curiosos, como por ejemplo el nivel de estudio de una persona. Ya esto de pronto lo sabemos con un poquito más de experiencia. Generalmente hay formatos de hojas de vida en los cuales cuando nos preguntan por nuestro nivel de escolaridad, generalmente este nivel va de menor a mayor. Podríamos decir que el primer grado sería lo que se denomina la primaria, luego podemos considerar el bachillerato, luego lo que son técnicos, tecnólogos y profesionales, como pueden estar algunos y algunas en estos momentos, y después de los profesionales pueden ir lo que se denominan los posgrados, los cuales se separan en especialización, maestría y doctorado, cada uno mayor que el anterior. Así que por lo tanto, en ese orden de ideas, nos vamos a dar cuenta que el nivel de estudio de una persona sí se puede clasificar por medio de un orden específico. Así que por lo tanto tengamos muy presente de que este tipo de variables cualitativas ordinales, ese será el eje fundamental. De acuerdo, estudiantes, tal como hemos venido comentando en el transcurso de este video, la recomendación es que nos tomemos una pequeña pausa para que escribamos algunos ejemplos en el foro de participación de esta semana y de esa manera, entre todos y todas, podemos responder ciertas cuestiones para saber si esta variable puede ser o cuantitativa o cualitativa o puede ser discreta, continua o nominal u ordinal. ¿De acuerdo? Mientras nos tomamos esa pausa para escribir ciertos ejemplos, avancemos entonces directamente con los últimos conceptos que vamos a utilizar alrededor de este semestre en nuestra parte relacionada a la estadística. Hasta este momento, estudiantes, hemos mencionado la importancia de llevar a cabo un estudio estadístico, no solamente definiendo directamente nuestro público objetivo, que ya sabemos, no necesariamente tienen que ser seres humanos, sino también podemos utilizar objetos inanimados. También hemos mencionado la importancia de saber aquellas características que debemos analizar de nuestros individuos. Ahora nos vamos a concentrar también en algo muy importante, que es el lugar en el cual nosotros podemos llevar a cabo nuestro estudio. Y es que en este orden de ideas podemos mencionar el siguiente concepto fundamental, el cual será la población. Cuando hablamos de una población en la estadística, estaremos hablando directamente de lo que será el conjunto de los individuos de interés, es decir, aquel lugar en el cual se pueden llegar a encontrar todos los individuos con los cuales yo estoy trabajando directamente en mi estudio. Hay que dejar muy en claro de que este conjunto directamente puede relacionarse a un lugar, como por ejemplo un país, una ciudad o incluso un continente. Generalmente nosotros podemos hablar también en los casos específicos, como por ejemplo alguna empresa, alguna universidad o algo relativamente importante que nos dé la ubicación exacta en la cual están los individuos con los cuales voy a llevar a cabo mi estudio. Sin embargo, hay que tener en cuenta y hay que tener muy presente de que este lugar lo tenemos que segmentizar por ciertos motivos. Puede que si yo, por ejemplo, quiero llevar a cabo un estudio en una ciudad muy específica a través de sus habitantes, ahí nos estemos dando cuenta directamente de que como la ciudad tiene muchísimos habitantes, no me sirve tomar a todos y a todas las personas que ubican directamente ese lugar. Así que por lo tanto, lo que hacemos es tomar lo que se denomina una pequeña muestra. ¿Por qué? Porque la muestra la podemos sobreentender como el subconjunto de los individuos de interés, es decir, esa pequeña parte que tiene nuestra población, para que de esa manera no tengamos que tomar absolutamente a todos los individuos que forman parte de la población. Un ejemplo muy claro, aquí en la ciudad de Bogotá podríamos decir que como hay más de 10 millones de habitantes, no me sirve tomar todos los individuos de esta ciudad. Entonces, por lo tanto, yo puedo tomar ciertas muestras basándome en algunos aspectos, como por ejemplo las localidades de la ciudad o incluso los barrios de que tiene también la ciudad. En ese caso, yo tengo la libertad de tomar no solamente la población, sino también la muestra de estudio que vamos a utilizar. Visto de una manera más gráfica, podemos suponer directamente de que este círculo gigante que vemos aquí en pantalla es lo que podemos entender como la población, porque ya sabemos entonces que la población es el lugar más grande en el cual se encuentran los individuos de mi base de estudio. Sabemos también que dentro de la población van a haber varios individuos, los cuales vamos a representar por medio de estos puntos negros que tenemos aquí en pantalla. Volvemos a decir, la población tiene varios individuos y puede que por temas de tiempo o incluso por recursos financieros no me alcance directamente a hacer el estudio con todos estos individuos. Así que la recomendación en
este caso es tomar un círculo mucho más pequeño que se encuentra dentro del círculo grande, el cual podemos denominar como la muestra. Y en este caso, nosotros solamente nos vamos a concentrar en aquellos individuos que forman parte de la muestra que estamos tomando para nuestro estudio. Es muy importante que siempre que hagamos un análisis estadístico, estos sean los primeros conceptos fundamentales que debemos tener muy presentes. Puede que definamos cuáles serán las características que vamos a evaluar, también los individuos que vamos a tomar, pero de igual manera es muy importante que tomemos muy presente cuál será nuestra población y nuestra muestra de estudio. De acuerdo, estudiantes, ya habiendo definido los conceptos más importantes con los cuales vamos a trabajar directamente, todo lo que conlleva la parte estadística, vamos a hacer un pequeño ejemplo que nos permita como tal retomar toda la parte teórica y aterrizarlo directamente de una manera mucho más práctica. En el siguiente ejemplo nos vamos a dar cuenta que tenemos un pequeño contexto que nos dice lo siguiente. Supóngase un estudio realizado a las carreras profesionales de la Universidad Inca de Colombia que no cuentan con la asignatura matemática básica en su plan de estudios, en donde se desean conocer diversos aspectos de dichas carreras. La siguiente tabla recopila la información encontrada en el estudio. Tal como nos damos cuenta, esta primera parte del ejemplo ya nos da una pequeña idea de dónde se está llevando a cabo el estudio, pero incluso, al igual de importante que esta información, también vamos a necesitar esta pequeña tabla que vemos en la parte de abajo. Esto es lo que podemos conocer como una base de datos, porque si nos damos cuenta, almacena información, o mejor dicho, almacena datos de vital importancia a través de lo que nosotros podemos llegar a entender. Si nos damos cuenta, la primera columna hace referencia a las carreras que se tomaron en cuenta para este estudio y que a través de estas carreras nos damos cuenta que se analizaron diversos aspectos como por ejemplo, saber si la carrera cuenta con registro calificado o no, saber el número de estudiantes que ingresaron este semestre, la calificación que le dan los estudiantes a la carrera y finalmente la calificación promedio que obtienen los estudiantes alrededor de cada semestre. Ojo, quiero aclarar de una vez, estudiantes, que este ejemplo es totalmente hipotético, no es un estudio basado en algo real, pero que sí nos va a servir para poder poner en práctica directamente los conceptos que conocimos con anterioridad. Entonces, por lo tanto, por medio de esta información, vamos a responder estas preguntas que tenemos aquí en pantalla. Serán 4 preguntas en las cuales sí vamos a hacer de manera un poquito más obligatoria la respuesta por medio de nuestro foro de participación de la semana número 2, que es donde tenemos actualmente este video. La idea de esta, estudiantes, es que está para que nosotros practiquemos todos los conceptos que conocimos a lo largo de este video, que por favor demos una respuesta de cada una de estas preguntas. Recuerden algo muy importante, no es como tal de vital importancia que nosotros lleguemos a la respuesta correcta, sino que formemos un pequeño debate que nos permita entender cuál puede ser la respuesta del primer punto o cuál puede ser la respuesta del segundo punto. Lo importante es que entre todos y todas vamos a brindar esta respuesta, no solamente esperar que el docente, que es el caso de mi persona, dé la respuesta final de estas preguntas, pero si de todos modos ustedes quieren conocer la respuesta final, para eso les dejaré la presentación que estábamos observando el día de hoy, porque en la misma ustedes van a poder encontrar al final de las diapositivas la respuesta de estas 4 preguntas, pero antes de esto los animo y los animo a que directamente ustedes puedan responder en el foro de participación y que por lo tanto brindemos una pequeña respuesta a través de los conocimientos adquiridos por medio de este video. Sin más, estudiantes, dejaremos este video hasta acá y nos veremos en una próxima ocasión en la cual seguiremos trabajando con otra de las temáticas que puede ser de vital importancia para la parte estadística. Me despido de ustedes y nos veremos en una próxima ocasión.